Antecedentes de la Revolución Mexicana. Una de ellas es la huelga de los mineros en Cananea en 1906 y obreros de la industria textil en Río Blanco en 1907. Otra sería la búsqueda de mejores salarios y días de descanso. Otra sería la entrevista Díaz-Crellman, donde Díaz declaró que México no estaba listo para otro presidente. Otro sería el fraude electoral que cometió Díaz durante las elecciones federales de 1910, donde encarceló a Madero y provocó el levantamiento del mismo mediante el Plan de San Luis. Otra sería la campaña de Madero y su libro La sucesión presidencial de 1910. Y por último, las sublevaciones impulsadas en respuestas al llamado de Madero. Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis Potosí fue un manifiesto promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco de Madero en San Antonio, Texas. El documento convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. Otro de los puntos que abarcaba era que anulaba las elecciones pasadas en las que se religió a Porfirio Díaz. También propone el principio de no reelección del presidente y vicepresidente de la República. Establece un gobierno respetuoso de las libertades políticas de los ciudadanos y también se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. El maderismo. El maderismo fue uno de los primeros movimientos que conformaron la Revolución Mexicana, dirigido por Madero entre 1909 y 1910. El objetivo de este movimiento fue que se devolviera la democracia al país a través del sufragio efectivo, es decir, una elección mediante votación entre varios candidatos y la no reelección. Estas ideas fueron plasmadas por el Madero en su libro La sucesión presidencial. El movimiento zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización armada mexicana constituida por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas, en el 1 de enero de 1994 se rebeló en el estado mexicano de Chiapas a las órdenes de una pequeña cúpula militar, liderada por el mestizo subcomandante Marcos. El nombre del movimiento hacía honor al revolucionario Emiliano Zapata. Villa y Zapata apoyaron por razones prácticas el movimiento burgués liberal que iniciaba Madero contra Porfirio Díaz, el dictador. El Plan de Ayala influyó en Chihuahua, donde Pascual Orozco proclamó el Pacto de la Empacadora en marzo de 1912. En este se desconoce a Madero como presidente, a quien incluso lo llama el Iscariote de la patria, acusándolo de traicionar el Plan de San Luis y de estar relacionado con capitalistas estadounidenses. Se habla de la necesidad de un gobierno más democrático, del problema obrero y agrario, para el que plantean soluciones similares a Zapata. Fracasada la rebelión de Orozco, otra facción opositora fue encabezada por un militar de alto rango porfirista, Félix Díaz, enemigo irreconciliable de Madero. Amenazó con tomar el puerto de Veracruz como un primer paso para llegar a la Ciudad de México y despojar a Madero del poder. Tras su fallido intento, un tribunal lo sentenció a muerte, pero el presidente Madero cambió la sentencia a prisión para mostrar una actitud diferente a la del régimen porfirista. El villismo. El movimiento villista representa en la historia, junto al zapatismo, la máxima rebelión de los pobres de México. De todos los líderes de la Revolución Mexicana, ninguno tan polémico como el general Francisco Villa. El villismo fue un movimiento político social heterogéneo de carácter agrarista, liderado por el general Doroteo Arango, conocido como Francisco Villa, incluyendo a grandes sectores del sector popular, puesto dentro de él mismo existían rancheros, ganaderos, mineros, agricultores, extranjeros, campesinos. El villismo contó con un amplio apoyo de los líderes obreros y dentro del mismo se encontraba un grupo de intelectuales que fundamentaron el movimiento. Los villistas no tenían ambiciones políticas, lo que más les interesaba era el cumplimiento del plan maderista, en lo que al reparto de tierras se refiere.
Como movimiento villista se considera las actividades bélicas e ideológicas de Pancho Villa con su ejército durante la Revolución Mexicana. La Decena Trágica. Fue un movimiento armado que tuvo lugar del 9 de febrero al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación inició en la Ciudad de México, cuando un grupo de disidentes se levantó en armas comandados por el general Manuel Mondragón y pusieron en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban presos. Al caer herido, el general Lauro Villar, defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Madero descubrió que Huerta estaba haciendo arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo con Félix Díaz, destituyendo al presidente y vicepresidente. El acuerdo tuvo lugar en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, y es conocido como el Pacto de la Embajada. Ese mismo día, Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar al día siguiente. El 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo cual sería conocido como el usurpador. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Gobierno de Huerta. Victoriano Huerta, al llegar al poder, se volvió un dictador que anuló la democracia y la libertad por medio de la fuerza militar. La gestión huertista se propuso en dos metas: lograr la pacificación del país y lograr el reconocimiento internacional de su gobierno, especialmente por parte de Estados Unidos. Las elecciones ofrecidas por Huerta para elegir un presidente definitivo se anunciaron el 26 de octubre, a las cuales se presentaron varios candidatos. Huerta los eliminó hábilmente. Las elecciones culminaron y Huerta queda en el poder. Gobierna México del 19 de febrero de 1913 hasta el 15 de julio de 1914, fecha en la que renunció obligado por los opositores a su régimen y por no poder llevar a cabo sus dos metas propuestas. Plan de Guadalupe, que fue firmado por los principales jefes del movimiento constitucionalista. En dicho plan se desconocía a Huerta como presidente de la República, a los poderes legislativo y judicial de la Federación y a los gobiernos de los estados que reconocieran al usurpador. Además se estableció la organización del ejército constitucionalista y se designó a Carranza como primer jefe del nuevo ejército hasta que pudiera nombrarse el presidente de la República cuando triunfara la revolución. El Plan de Guadalupe era tan solo un plan político, pues no contenía principios de reforma social y económica. Su único objetivo era establecer el orden constitucional en la República. Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, formada en 1914, se dio debido a que el país estaba en manos de los ejércitos revolucionarios. Carranza, Villa y Obregón en el norte dominaban las vías de alimentación del país del material bélico norteamericano, y en el sur los ejércitos zapatistas eran una fuerza que rodeaba la Ciudad de México y los estados vecinos. En esta convención, las diferentes fuerzas antihuertistas como los villistas, zapatistas y carrancistas intentaron realizar un cambio de los líderes de los ejércitos victoriosos que permitiera garantizar la paz. Asimismo, querían determinar el camino a seguir en lo militar, en lo político y en lo social, para salvar las sangrientas divisiones, intento que no pudo ser alcanzado. La Constitución de 1917 fue publicada en el 5 de febrero de 1917 por el presidente constitucional Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios que hubo en 1910. Se originó a partir de la realidad social que vivía México tras el inicio de la revolución, realidad que necesitaba una constitución política que se ajustara a ella y que garantizara los derechos de todos los mexicanos. Fue la primera constitución en incluir los derechos sociales, lo cual hizo que el resto del mundo le otorgara el reconocimiento de la primera constitución social del siglo XX. En esta constitución se encuentran la Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de 1824, las 7 leyes constitucionales, las bases orgánicas de la República, la Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 y la Constitución de 1857.